comparta de una This meeting is being recorded. ¿Quiere compartir de una vez? Como usted desee. Si quiere, compartimos y ya ver que todo funciona y ahí empiezo. De todas maneras, ya comencé a grabar para evitar eso de si se ve, no se ve. parece que ya, ¿verdad? Ya estoy compartiendo. Aparece su pantalla. Ujú. Aparece su Entonces ya pantalla. Nada más. Ok, ajá. creo que Entonces, ya, ¿verdad? Ahora sí. sí. Ya se ve. Ok, Ujú. entonces voy a empezar. Hola, muy buenos días a todos los que nos están viendo. El día de hoy nos acompaña la doctora Eva Ramón Gallegos del Instituto Politécnico Nacional, que en el marco del Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia nos comparte una conferencia titulada La Mujer en la Ciencia, Avances y Retos. Antes de comenzar, voy a leer una semblanza de la doctora Eva Ramón Gallegos. La doctora es química farmacéutica bióloga de la Universidad Veracruzana. Obtuvo la maestría en ciencias en citopatología con mención honorífica en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Posteriormente, la doctora realizó un doctorado en ciencias químico-biológicas y obtuvo mención honorífica también en la misma institución. Realizó una estancia en el Departamento de Física de la Universidad de Portugal y en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico. A partir del año 2001 se incorpora como profesora investigadora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. Actualmente es profesora colegiada de la sección de estudios de posgrado en investigación de dicha institución, profesor de tiempo completo y jefa del laboratorio de citopatología ambiental. Fue coordinadora de los programas de posgrado de maestría y doctorado en biomedicina y biotecnología molecular del 2017 al 2020 y logró la internalización de la maestría durante su gestión. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es parte del comité editorial de la International Journal of Hand of Science. Es revisora de artículos de revistas internacionales de prestigio y es miembro fundador y del Consejo Técnico Académico de la Red Temática de Biofotónica del CONACYT. Y la doctora ha impartido las materias teórico-prácticas de cultivo celular y tejidos animales, biología celular y molecular, bioestadística, biofotónica en el Instituto Politécnico Nacional. Ha presentado 62 trabajos en congresos nacionales, 82 en congresos internacionales, ha publicado 2 libros, 6 capítulos de libros internacionales, 6 solicitudes de patentes, de las cuales 4 han sido otorgadas, y cuenta con 61 publicaciones en revistas indexadas y en JCR. Actualmente cuenta con 626 citas y tiene un índice H de 16. Ha dirigido 32 tesis de licenciatura, 56 de maestría y 21 de doctorado. También ha sido directora de 19 proyectos de investigación básica y 4 de innovación financiados por el IPN. Ha dirigido 6 proyectos financiados por el CONACYT, 3 de ciencia básica, 2 proyectos de ProInnova y 1 de Fordesit, y 2 apoyados por el gobierno de la Ciudad de México. Sobre su línea de investigación, ha dedicado su vida a realizar proyectos enfocados al desarrollo e implementación de nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento del carcinoma cervicouterino, sus lesiones premalignas y el virus del papiloma humano. Y recientemente ha tenido un reconocimiento científico y social por sus aportes en la eliminación del virus del papiloma humano y lesiones de bajo grado en el cervix uterino, que demostró con su equipo de trabajo en 3 estados de la República Mexicana. Así también ha realizado contribuciones de ensayos in vitro e in vivo del cáncer de mama, piel y pulmón. Y como comentaba, el día de hoy nos acompaña con la conferencia La Mujer en la Ciencia, Avances y Retos. Muchas gracias, doctora, por su participación y le cedo el uso de la voz. Gracias. Pues muchísimas gracias. Principalmente a las personas que me invitaron, que es la maestra en ciencias Guadalupe Herminia Ventura Ramón y la doctora Gladys Alejandra Toledo Ibarra, que es secretaria de investigación y posgrado de la Universidad Autónoma de Nayarit. Muchísimas gracias por su apoyo, también a todo el comité organizador para que pueda compartir con ustedes esta conferencia. Bueno, pues el tema del que les voy a hablar se llama La mujer en la ciencia, avances y retos.
Yo estoy en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, empezaré por a hablarles brevemente de lo que es la ciencia. La ciencia, pues, es una herramienta que el ser humano ha creado tanto para comprender el mundo que le rodea como para aplicar esos conocimientos en su beneficio. Así que la ciencia, pues, sirve para vivir más y mejor, para cuidar nuestra salud, por ejemplo, el desarrollo de medicamentos, todo se hace con las ciencias, ¿no? Y para conseguir, por ejemplo, agua, para generar comida, también para disponer de la energía, que nos hace la vida obviamente más agradable, para desarrollar instrumentos en el deporte, para la música, el ocio. Por ejemplo, vemos ahora que los celulares que son, los teléfonos celulares que son tan comunes, pues eso fueron desarrollados por la ciencia, ¿no? Y no menos importante, pues la ciencia nos alimenta el espíritu. Entonces quise aclararles qué es lo que nos da la ciencia, ¿no? Pero ¿quiénes hacen ciencia? Porque también a veces creemos que son personas como muy alejadas de nosotros. eh, y pues los que hacen la ciencia, en primer lugar, pues son los y las científicas, que son investigadores o investigadoras que realizan un doctorado en ciencias o una maestría en ciencias y que son ciudadanos entrenados para hacer ciencia. O sea, pueden escribir un protocolo, pueden llevarlo a realizarse de manera experimental, generar instrumentos de medida y finalmente escribir un documento. Ellos principalmente usan como herramienta de trabajo el método científico, pero también pueden hacer ciencia los profesores y las profesoras. Ahí tenemos el caso de María Montessori, ¿verdad? Que revolucionó la forma de enseñanza, pues a nivel preprimaria, ¿verdad? Y así que también los profesores pueden eh, desarrollar ciencia, los profesionistas de cualquier área, em, personas con carreras técnicas, cualquier persona que busca responder algo. Por ahí alguna vez leí que, por ejemplo, un mecánico que no había hecho una licenciatura en mecánica había desarrollado un motor, por ejemplo, ¿no? Entonces, la ciencia la pueden desarrollar cualquier persona que que quiera responder a alguna pregunta de investigación. ¿Y cuál es el papel de la mujer en la ciencia? Pues la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura indicó que las mujeres representan el 30% de la fuerza laboral en ciencia y tecnología, ingeniería y las matemáticas, que son las áreas STEM. Y solo 59 mujeres han ganado el premio Nobel y contra 572 varones. Entonces, sí estamos en desventaja con respecto a estos números. Hay algunas estadísticas muy interesantes. Por ejemplo, el INEGI indicó que bueno, había más bien en el 2018 365.980 personas ocupadas como médicos en México. Y de estas, 58% eran mujeres y 42 eran varones. Por otro lado, en la profesión de enfermería, el 85% eran enfermeras y solamente el 15% eran varones. Em, y bueno, aquí esto nos indica cuidado. Y ahí las mujeres, pues, preferentemente, por diferentes motivos, seleccionan estas carreras, ¿no? Y
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la OCDE, indicó que solo el 7.5% de los consejos administrativos tienen alguna mujer. O sea, los puestos de decisión, en esos puestos de decisión hay muy pocas mujeres. O sea, ¿cuántas mujeres hay en estos altos cargos empresariales? Aquí hay una gráfica muy interesante en donde indica cómo a través de los años, vean ustedes del 2003 al 2017, ha ido aumentando la presencia de las mujeres en estos cargos empresariales. Se ha visto que, bueno, alrededor del 40, un poquito más, el 40% de los investigadores en América Latina son mujeres. Pero en las empresas, vean ustedes, el número de mujeres investigadoras que están en investigación y desarrollo, trabajando en esos departamentos en donde se puede medir qué tanta ciencia se hace, pues solamente representan del 18 al 28%. Así que sí hay una diferencia importante, pero ¿por qué tanta insistencia? Porque ustedes se pueden preguntar, pero ¿por qué? ¿Por qué es importante? ¿No? Bueno, pues porque las carreras del área STEM son las más valoradas y mejores remuneradas. En estas es en donde las mujeres em, eh, seleccionan menos carreras de este tipo. La matrícula es de menos del 40%, pero también algo muy interesante es que se ha visto que solamente ocupan un puesto de trabajo, estas son estadísticas de Estados Unidos, en estas carreras, solamente una mujer contra 5 varones, que son los que hay en estas áreas, en los diferentes puestos de trabajo, ¿no? Así que la sociedad, pues todavía debe de trabajar para lograr la igualdad, dado que entonces si las mujeres trabajan en estas áreas, pues van a tener más reconocimiento y también pues un sueldo mejor, y pues como consecuencia esto va a hacer que la mujer crezca, ¿no? ¿Qué gana la sociedad con que las mujeres realicen investigación en las áreas STEM? En primer lugar, las mujeres tienen otro tipo de razonamiento para resolver los problemas y eso se está perdiendo. Las mujeres se interesan en problemas de las mujeres. Yo siempre les digo a las chicas, ¿ustedes creen que alguien se va a preocupar por desarrollar a lo mejor un fármaco para los dolores menstruales? Eh, que solamente la mujer los ha sentido. Pues bueno, si nosotras no nos ponemos a trabajar para resolver los problemas de las mujeres, nadie va a venir a resolverlos. Así que por eso también es muy importante que la mujer se integre a las áreas STEM para resolver estos tipos de problemas. Sus trabajos de investigación consideran en mayor medida ambos géneros, fíjense. Se ha visto que con respecto a los trabajos de investigación que hacen los investigadores varones, en el trabajo de las mujeres siempre están pensando en los dos. Em, También enviar el mensaje a otras mujeres que no es inalcanzable realizar una carrera STEM. O sea, eso también es muy, muy importante, mandar ese mensaje a las mujeres, a la sociedad, sobre todo a los padres, porque ahí desde la casa empiezan a decir, es que esa carrera no es para las mujeres y no existe ninguna carrera que no sea para las mujeres, ¿verdad? O sea, las mujeres podemos estudiar las carreras que queramos. Y también algo importante, pues a mayores ingresos van a llegar a la sociedad, ¿verdad? Cuando se resuelvan los problemas que no se están todavía tratando de resolver en este momento. Yo me gusta mostrarles algunos ejemplos
de inventos de mujeres para resolver necesidades para y por las mujeres. Por ejemplo, el pañal desechable lo desarrolló una mujer, ¿no? Marion Donovan. El envase al vacío para conservar la comida también lo desarrolló una mujer. Incluso las bolsas de papel, fíjense, antiguamente en las tienditas, bueno, a mí todavía me tocó, ustedes pues están muy chiquitas, ¿verdad? Que ibas a la tiendita y si comprabas galletas, te las envolvían, hacían como una especie de cono, eran expertas las personas de las tienditas, te hacían un cono y ahí te daban tus galletas. Bueno, pues tuvo que ser una mujer la que vio que de momento todo eso se le desbarataba, esas envolturas se desbarataban y eran un problema, así que desarrolló la bolsa de papel. También el brasier, por ejemplo. Lo desarrolló una mujer, la prueba de embarazo casera, incluso los tratamientos para la leucemia, que es un tipo de cáncer que se da frecuentemente en los niños, para la malaria e infecciones urinarias también. Esto es uno de muchos ejemplos, pero lo que quiero es dejarles el mensaje de que todavía hay muchos problemas que tenemos las mujeres que solamente atañen a nuestro género, que se tienen que resolver. Ahí hay un campo de oportunidades también. Quise sacar los retos que todavía tiene la mujer en la ciencia. Ya habíamos visto la desigualdad de género en el acceso a la educación. También se ha visto que el acceso a la educación se da más hacia los varones que a las mujeres. Todavía se escuchan comentarios retrógrados como que ¿para qué va a estudiar la mujer si se va a casar, ¿no? Entonces son cosas que se tienen que dejar de decir, estereotipos y sesgos de género al decirle, no, tú estudias una carrera que es para las mujeres, eso, como ya lo había comentado, se debe de quitar. Incluso fíjense que hay brecha de género en las publicaciones científicas y a veces somos las mismas mujeres las que rechazamos trabajos de las mujeres, ¿no? Cuando se ha visto que para que una mujer publique requiere de el 50% más de esfuerzo que un varón por diferentes circunstancias. Desigualdad en el acceso a financiamiento. Cuando se otorgan estos financiamientos y nosotras somos las que evaluamos, también se ha observado que los varones aprueban más proyectos de varones que de mujeres. La desigualdad salarial, dificultades para conciliar la vida laboral y personal. También la misma mujer a veces se autolimita porque dice, ay, es que ya cuando tenga a mi hijo, este, ya no voy a poder producir igual y no toman en cuenta pues que ese hijo es de dos, ¿no? Entonces, que sí se puede, que hay que dejar de tener ese miedo, que sí se puede conciliar la vida laboral y personal. La falta de modelos a seguir, eso también es muy importante. Por ejemplo, este tipo de actividades como ahorita que una mujer les está dando una conferencia, eso es importante porque las chicas empiezan a ver y dicen, ay, si ella pudo, yo también puedo. Y entonces, a veces también no queremos hacerlo, pero hay que hacerlo como una actividad de apoyo social también. Violencia y acoso sexual, que también hay chicas que dejan o desertan de las carreras porque son acosadas, cuando ya hay muchos medios para controlar esto. Falta de apoyo institucional y redes profesionales, desigualdad en las oportunidades de liderazgo, bajo reconocimiento de las contribuciones de las mujeres. La mujer necesita exigir más su lugar y su reconocimiento con la pena, pero a veces hay grupos de varones que no dejan ni hablar siquiera a las mujeres. Las mujeres se tienen que imponer. Fíjense que yo platicaba con una ingeniera y ella decía que ella aprendió a gritar, tuvo que aprender a gritar en la industria porque la industria está dominada por varones, como vimos, y no la dejaban hablar ni nada, y entonces ella habla como muy fuerte, ¿no?
Y ella decía, perdón, pero me tuve como que masculinizar porque si no me imponía, no iba a aportar nada, ¿no? Y me iba a ir rezagando. Entonces, pues bueno, con la pena, si ustedes hacen una contribución, pues esa contribución se la tienen obviamente que apropiar porque es de ustedes, pero también defenderla, ¿no? Y no dejar que las vayan rezagando, ¿no? Y pues faltan políticas públicas de igualdad de género, que afortunadamente cada vez son más. Y bueno, de esto podría yo platicarles mucho más, eh, pero bueno, les voy a hablar algo de mi experiencia personal, de cómo fue que me acerqué yo a la ciencia, ¿no? Yo tuve mis primeros estímulos hacia la ciencia, pues yo supongo, ¿verdad? Porque me han hecho reflexionar y de ahí he sacado esto, que mi padre ejerció la apicultura pues durante 50 años, ¿verdad? Entonces yo andaba ahí pegadita de él cuando él andaba entre las colmenas porque él y sus hermanos se hicieron socios y tenían una empresa de extracción de miel. Entonces, pues para mí era maravilloso porque mi padre ya criaba reinas, fíjense, o sea, les daba de comer jalea real a las larvas y iba generando las reinas y yo me maravillaba. También mi abuela, primero ellos antes de tener esa empresa tenían una tienda de abarrotes. Y antiguamente, chicos, las tiendas de abarrotes pues vendían de todo, incluso hacían cosas. Entonces mi abuela preparaba unas mezclas para limpiar con sosa, para limpiar las estufas y eso. Y ay, a mí me encantaba y me maravillaba ver todas esas mezclas que andaba haciendo. También recibía mi papá la visita de los biólogos de la UNAM y se iban con ellos al campus pues para ver todo lo de la apicultura y también me contaban que qué hacían y todo eso, ¿no? Por el lado de mi madre, pues mi madre, ella se dedicó a ser ama de casa, sin embargo, siempre fue comerciante de varias cosas pero ella tenía un gran sentido social. O sea, mi madre siempre era de que, a ver, agarren, vamos a ir a un dispensario a regalar, medicamentos o, ropa, lo que fuera. Entonces, como que nos enseñó mucho eso del sentido social, de compartir, de apoyar y todo eso, ¿no? Después en la secundaria me quedé en el taller de electricidad y ya para mí ahí ya fue maravilloso cuando nos empezaron a hablar de los átomos, de los electrones y bueno, hacer conexiones. Entonces yo ya sabía ahí que me quería dedicar a algo, pero fue hasta que estudié el CEBETIS que agarré la especialidad de técnico laboratorista que tres grandes profesoras influyeron mucho en mí. Después en la universidad, dos amigos me hablaron de que existían las maestrías. Yo ni sabía que eran las maestrías, ¿verdad? Pero era algo muy alejado para mí. Pero algo muy interesante. Bueno, yo traía otro plan de vida. Mi papá me había dicho, termina la carrera y te voy a poner tu laboratorio, ¿no? En eso, se viene lo de la abeja africana y el negocio de mi papá y sus hermanos, pues decae, tuvieron que tener otro giro, ¿no? Y y entonces, pues ya el laboratorio, pues ya no, ¿no? Y entonces yo les dije, pues yo quiero hacer una maestría. Me dijeron, mira, hija, tú eres la mayor, eres la primera, nos quedan tres más de tus hermanos que tienen que estudiar. Así que titúlate y ya y ve la forma de trabajar, ¿no? Entonces, pero ya mis amigos me habían dicho que existían becas para estudiar y entonces investigué y les dije, ya vi que sí se puede vivir de las becas, porque antiguamente las becas que daban en Oaxaca te las daban porque
hablabas otra lengua. Me decía mi mamá, hija, ¿cómo vas a vivir con una beca que es muy caro, todo esto, vas a tener que pagar renta y todo? Pero cuando ya me enteré que las becas sí te permitían vivir, pues ya dije, Mejor voy a hacer la maestría". Y así fue como llegué al Politécnico y me encontré conocí a cuatro grandes personas, la doctora Aura Judith y la doctora Imelda León, que fueron mis mentoras. em, el doctor Francisco Arena, un investigador muy joven, y mi director de mi tesis de doctorado también, el doctor Alfredo Cruz, que fueron cruciales en mi vida porque además de ser excelentes investigadores, eran excelentes personas. Pero entonces cuando yo eh, llegué a un laboratorio donde se hacía investigación ambiental. Pero no eran como ahorita, ¿eh? Que uno escoge la línea de investigación y todo. Antiguamente era, tú llegabas y te decían, te toca con el profesor tal, ¿no? Y yo así, ay, yo no quiero hacer como que nada ambiental, yo quiero trabajar con algo de cáncer. Y entonces, y yo ya traía en la mente que yo quería trabajar algo del cáncer cervicuterino, porque mi madre me platicaba de una tía suya que había fallecido de cáncer. Después la mamá de mi mejor amiga falleció de cáncer cervicuterino. Y yo decía que no se puede hacer nada. Y pues viéndolo a través de los años, ¿no? Observé que las mujeres que morían eran jóvenes y eran las más pobres, que quedaban los hijos huérfanos. Ustedes no tienen idea del impacto que tiene. Afortunadamente los que tenemos padres, de verdad ni nos imaginamos por todo lo que pasa alguien que ha perdido a sus padres muy chicos, ¿no? La familia se desintegra porque la mujer es el eje de la familia, es una verdad, ella es la que siempre junta a todos. Y a veces hay padres excelentes, papás excelentes, que ellos sacan adelante la familia, pero a veces no, a veces hasta los separan, o sea, un niño se va con una familia, con otra, una cosa muy fea. Y además la sociedad pues pierde a un ser valioso. Por todo eso me interesó trabajar el cáncer. Que planeé hacer algo, ¿no? Yo quería ayudar, o sea, eso era como mi máximo, ¿no? Mi primera idea pues fue querer ser religiosa, pero ya después desistí porque mi madre me dijo, mira hija, hay otras maneras también de ayudar, si tú estudias también puedes ayudar, ¿no? Y entonces pues quise hacer QFB para poner mi laboratorio y pues ya después que les dije, vine a hacer la maestría para el diagnóstico y pues ahí cambió mi vida, ¿verdad? Más cuando hice una estancia en el departamento de patología en el Instituto Nacional de Cancerología y pasaba yo por estos pasillos y veía a todas estas pacientes. Entonces dije, me quiero dedicar a poder hacer algo, a poner un granito de arena, ¿no? Y en mi maestría, pues el objetivo era aprender a realizar análisis citológico por la técnica de Papá Nicolau. Yo tengo la maestría en citopatología y nos enseñaron eso. Y pero fíjense que es una técnica que obviamente se tiene que usar porque esa es la que existe, pero para mí era muy difícil poder llegar a la conclusión, porque depende mucho de la experiencia de la gente. Entonces yo dije, no, es que a esto hay que hacerle otras cosas para que sea más fácil diagnosticarlo. Y de ahí, que bueno, todavía no lo logramos, ¿verdad? Pero ya tenemos unos biomarcadores que creo que nos van a poder ayudar para diagnosticar y que esto no nada más sea de que uno lo vea y diga, ay, sí es cáncer o no, sino que alguien que a lo mejor no tenga mucha experiencia, le pueda ayudar a decidir si sí tienen las personas o una lesión o el cáncer, ¿no? Y entonces, hace más de 25 años, casualmente encontré un artículo
donde hablaba que la luz podía servir para curar el cáncer. Y entonces, pero algo interesante fue que en esto usaban porfirinas y mi maestra, que trabajaba con cosas ambientales, ella había visto que la contaminación ambiental, bueno, que el plomo, que en ese tiempo lo usaban las gasolinas, atrapaba a las porfirinas. Entonces, cuando vi porfirina y cáncer, dije, ah, mi maestra seguramente me va a aceptar mi protocolo como fue, y le agradezco muchísimo porque me dio la oportunidad de poder empezar a trabajar con terapia fotodinámica. Entonces, hablando de la luz, pues ya estaba reportado desde los egipcios, desde la medicina india, china, que ya usaban la luz, pero oficialmente podemos decir, o se empezó a documentar desde 1900 o 1903, en donde un par de investigadores alemanes encontraron que si se combinaban un fármaco con la luz, se podían morir las células. Incluso vean ustedes, estas fotos las encontré cuando hice mi libro, que investigué a profundidad todo de la terapia fotodinámica. Vean, desde el 1903 ya habían demostrado que servía para eliminar, aunque pues también la fotografía no tenía muchos años de haberse desarrollado, pero vean ustedes cómo sí, aún así se pueden ver cómo ha disminuido el cáncer, ¿no? Entonces, em, bueno, esta terapia fotodinámica pues requiere de un fotosensibilizador, que es una molécula, es el medicamento, una molécula que se acumula de manera específica en el tumor, en las células tumorales, y después se excitaba con luz, y entonces esto generaba especies reactivas de oxígeno, y de esa manera se morían las células. Y para eso entonces, ya la enfermedad de Bowen ya estaba reportado que la terapia fotodinámica servía para eliminarla, el carcinoma vasocelular, pero a mí me interesó muchísimo cuando vi que se podían eliminar las verrugas, ¿verdad? Y entonces yo me pregunté, ¿y esto ya se habrá hecho para la infección del virus en el cérvix y las lesiones? Primero pensé en el cáncer de cérvix, ¿no? Y pero bueno, ¿cuál es el problema con el virus del papiloma? El virus del papiloma y puede infectar a una persona, y la infección puede ser transitoria, o sea, su mismo sistema inmune lo puede eliminar de 6 a 24 meses, ¿no? Y regresa la persona a tener un cuello uterino normal, pero se puede estar reinfectando y esto puede seguir sin ningún problema, podemos decir. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje en donde el virus ya no se elimina, que a eso se le llama infección persistente, que es la que se ha visto que cuando es persistente provoca o es el agente etiológico de que se generen lesiones intraepiteliales de bajo grado en el cérvix. Y estas evolucionen a lesiones intraepiteliales de alto grado y finalmente a carcinoma cervicuterino invasor. También se ha visto que hay algunos tipos de virus que ya no pasan por una lesión de bajo grado, se van directamente a lesiones de alto grado. También se ha visto que las adolescentes, o sea, en el 91% revierten la infección. Por eso a veces se prefiere no tratarlas. Pero ya cuando las mujeres tienen más de 25 años, solamente de 53 al 70% se revierte. Y las de alto grado, las adolescentes el 70% lo revierten, y las de más de 25 de 40 a 47%. Se ha visto que del 30 al 50% de las pacientes cuando no son tratadas evoluciona una lesión de alto grado a carcinoma invasor, y con tratamiento el 1%. Entonces, bueno, pues mi primer trabajo fue poder
em, demostrar, en primer lugar, si en células de carcinoma cervicuterino, que usé Gila, que es de una mujer afroamericana, y una línea de una mujer mexicana, que fue aislada por el doctor Benny Weiss de la UNAM, si estas, cuando yo las exponía a un fármaco que se llama ácido delta-aminoleucínico, que es el ALA, si estas acumulaban el fotosensibilizador. Y entonces observé que sí, vean ustedes, hice un cultivo primario de células de cervix normal y vean ustedes que no lo acumulan. Sin embargo, cuando le poní y cuando se expusieron las células, tanto Gila como Calo, al ácido delta-aminoleucínico, sí se producía el fotosensibilizador. En Gila 5 veces con respecto a las células no cancerosas y Calo 8 veces con respecto a no cancerosas. Entonces, fíjense que cuando este artículo salió, en ese tiempo se pedían por faxes, o sea, llamó la atención de varios lugares y entonces nos empezaron a llegar los faxes y pues bueno, mis maestras se pusieron muy contentas de esto, ¿no? Posteriormente, esto ya lo llevé ratones y entonces implantamos células Gila en el ratoncito y después irradiamos en diferentes números de irradiaciones y vimos que el 52,71% del volumen del tumor disminuía. Y cuando hicimos cortes dentro del tumor, vimos que el 98% de las células estaban muertas y que se morían por apoptosis. Aquí también se determinó algo que se llama actividad antitumoral y como pasó esa prueba, que son un conjunto de fórmulas que te recomienda el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, y si cumple con eso, ya podrías eh, hacer alguna prueba en humanos, ¿no? Entonces, em, pues pasaron los años, porque si ustedes ven, esto se hizo en el 2005 y yo ya lo quería probar en humanos y resulta que yo traía ahí mi proyecto como este, que lo metía a concursar en un lado, en otro, y pues decían que no servía, que, que estaba fuera de tiempo, que ya venía la vacuna, y el caso es que no me ayudaban, no me daban presupuesto para eso, así que por eso también me metí a la nanotecnología para poder bajar presupuesto. Entonces, em, en el 2010 salió una convocatoria, nos hablaron del CONACYT, que había una convocatoria para poder llevar lo que tenían uno en el laboratorio a la gente. Y entonces nos dieron como una semana para concursar, pero como mi proyecto, les digo, ya lo traía yo escrito y lo había metido en varios lugares, pues lo mandé ahí y sí nos apoyaron. Entonces en el 2015 hice una revisión y dije, yo ya había visto de que ya estaban saliendo artículos en donde ya aplicaban la terapia en las lesiones de bajo, alto grado, incluso en las primeras etapas de carcinoma cervicuterino con diferentes fotosensibilizadores. Y yo digo, ay, pues ya me ganaron y todo eso, pero también pensaba, bueno, nosotros tenemos nuestros propios parámetros que hemos encontrado y pues hay que seguir, ¿no? Entonces, vean ustedes, hice una búsqueda en el 2015 y ya se había probado en lesiones de bajo grado, que es NIC 1, en NIC 2, en NIC 3, que son de alto grado, en células de carcinoma cervicuterino estadio 1A y en virus del papiloma. Y ya tenían resultados de los porcentajes en donde tenían buena respuesta, ¿no? Estas son, sin embargo, vean ustedes, aquí hay algunos trabajos en donde solamente tienen a un paciente, a dos, bueno, hay algunos que sí tienen como 56 y pues bueno, tienen su propia forma de tratar, ¿no? De tratar a las pacientes.
Pero, ¿por qué fue mi insistencia y por qué yo creo que es importante incluir a la terapia fotodinámica como una terapia para eliminar el virus y las lesiones intraepiteliales de bajo grado en México? Bueno, en primer lugar, porque el virus es el agente causal de las lesiones premalignas que podrán progresar en un futuro, se ha visto que de 15 a 20 años, para que se desarrolle el carcinoma cervicuterino. Porque la frecuencia del virus de papiloma en México es del 37%, eso lo encontramos en nuestro proyecto. Porque el carcinoma cervicuterino es la segunda causa de muerte en las mujeres. Además, la terapia fotodinámica es mínimamente invasiva y no estirpa la lesión, por lo tanto no deforma, o sea, es un tratamiento conservador, lo que puede ser especialmente atractivo para las mujeres jóvenes que deseen preservar la fertilidad. Se ha visto que las terapias convencionales pues generan hemorragia, endometriosis, reducción de estructuras del canal, cambio en la estructura del cuello anatómico, pérdida de funcionalidad, problemas obstétricos, por ejemplo, que las personas tienen ahora menos probabilidad de concebir un embarazo. También al estar mutilado el cérvix, pues puede aumentar el aborto espontáneo y el nivel de mortalidad perinatal. Entonces, por todo esto, podría incluirse, no creo que vaya a sustituir a los tratamientos convencionales, pero sí podría ser una alternativa que podrían explorar los médicos. Así que entonces el objetivo de mi proyecto fue determinar la eficacia de la terapia fotodinámica en pacientes con diagnóstico de neoplasia intraepiteliales cervicales, que es lo mismo que lesiones de bajo grado, y o infectadas por el virus de papiloma, que asistieran a las sedes de Zihuapan, Veracruz, Tuxtepec, Oaxaca y la Ciudad de México. En esta convocatoria del FORDESIT tenía que haber 3 estados que tuvieran una enfermedad en común que se pudiera solucionar. Entonces, empecé a observar y hacia el norte del país había ya varios proyectos y hacia el sur no. Así que entonces por eso decidí llevar hacia Veracruz y hacia Oaxaca, porque además la media la media del número de mujeres con carcinoma cervicuterino era superior a la media nacional. Así que, bueno, hicimos el proyecto en donde nuestros criterios de selección o de inclusión fueron que las mujeres tuvieran diagnóstico confirmado de lesiones de bajo grado e infectadas con el virus de papiloma, que no hubieran tenido alguna intervención quirúrgica o tratamiento, porque si no iban a decir, ay, funcionó porque ya se le había hecho otro, mujeres de 25 a 40 años, como se dieron cuenta, les decía, porque así no iban a decir, ah, bueno, porque revirtieron solitas, porque ya hay pruebas de que en la adolescencia revierten las lesiones y la infección del virus del papiloma por sí solas, ¿no? Y mujeres que aceptaran participar en el estudio, firmaran el consentimiento informado y contestaran una encuesta. Bueno, las pruebas que les hicimos fue la citología de Papa Nicolau, la colposcopía, la PCR con secuenciación y captura de híbrido, y se le hizo una biopsia para el análisis histopatológico. Entonces, si tenían virus, tanto el Papa Nicolau como la colposcopía son sugerentes, o sea, de lesión o de virus. Entonces, por eso se hacía la PCR para corroborar si de verdad tenía virus. Y la histopatología para corroborar si tenían lesión, ya fuera tanto por citología como por colposcopía. Con eso se comprobaba, entonces ya se les daba a firmar la carta de consentimiento informado que nos dio el Comité de Bioética. Se les dio seguimiento por 12 meses, muestreamos 990 mujeres. Entre los 3 estados seleccionamos 500 y tratamos a 449. Estas mujeres, a ellas en el cervix se les puso un gel, se esperó a que se acumulara, veíamos con una lámpara si florecía, como en este caso, y ya de ahí ya la tratábamos con el láser. Y entonces esto se repetía, se hacían tres
tres irradiaciones, por ejemplo, o tres tratamientos, uno lunes, miércoles y viernes, y el otro martes, jueves y sábado. Y bueno, aquí esta es una imagen que me gusta mostrarla porque vean cómo se ve aquí el cervix, con todo esto es una lesión y posteriormente ya no la tiene. Y anatómicamente las mujeres somos, es lo mismo, ¿no? Que tenemos una cara única, por ejemplo, igual nuestro cervix es único. Vean, aquí se ve como una boquita y aquí se repite, ¿no? Y tiene aquí como un lunar, ¿verdad? Entonces, se puede ver que ya a los 6 meses algunas mujeres ya habían respondido. Entonces, el primer trabajo que publicamos en el 2000, perdón, 17, eh, ahí encontramos, bueno, ahí se usó un gel al 6%, se usó la dosis de luz a 200 joules por centímetros cuadrado, a 635 nanómetros y se irradió 3 veces, una cada 48. Y pudimos ver que a los 12 meses el 85% de las mujeres que tenían virus solito o virus y lesión tenían respuesta completa. Y cuando tenían lesión solita, solamente el 57%. Cuando llegamos a Oaxaca, aquí fue más complicado trabajar porque fue un hospital en donde me dijeron que no podían hacer ir a los trabajadores los sábados por las cuestiones del sindicato y que entonces no podíamos trabajar así en los 3 días como trabajamos en Veracruz, que ahí lo hicimos con una fundación. Bueno, entonces aquí ideamos irradiar 2 veces, pero usamos el fármaco al doble, al 12%. Y las irradiaciones se hicieron una vez cada mes. Y ahí fue en donde vimos por primera vez que se eliminaba ya ninguna de las mujeres que tenía virus salió positiva en la PCR. Entonces vean ustedes, a los 12 meses ya todas las mujeres salieron negativas en la PCR. Sin embargo, en este esquema, vean ustedes cuando está combinado el virus con la lesión, que es esta línea negra, vean cómo solamente el 17%, o sea, no fue tan eficiente, y para lesión solita el 55%. Así que cuando llegamos a la Ciudad de México, lo que hicimos fue como combinar los dos tratamientos, que fueron 2 irradiaciones, pero se acortó en lugar de ser dos irradiaciones, porque aquí habían funcionado 2 irradiaciones, pero tenían de diferencia un mes. Y aquí les pusimos la diferencia de 48 horas y vimos que desde los 6 meses, cuando solamente tenían virus, ya todas las mujeres salían negativas por PCR. Y cuando tenían lesión y virus combinado, el 64%. Y cuando tenían solo lesión, el 57%. Entonces, aquí con esta estudiante, con la doctora María Teresa López, yo traía la inquietud de qué pasa con la microbiota normal, ¿no? O sea, si no le hacía daño, y también nos los preguntaban en los seminarios, ¿no? Entonces, vean cómo Gardnerella vaginalis y Lactobacillus inner, en este caso, no, no disminuye, no tiene ningún efecto, pero las que tenían microbiota patógena, como Clamidia trachomatis y Candida albicans, vean ustedes cómo el 80% de las pacientes quedó libre de la infección. Así que la terapia también es capaz, además de eliminar el virus, de eliminar la microbiota patógena. Este trabajo se presentó con los médicos, que ellos finalmente van a ser los que van a aplicar esta terapia, y ellos me decían, oiga doctora, pero en las mujeres que muestrió, ¿cuánto tiempo llevaban con el virus? Como, yo quise que lo aprovecharan las personas de bajos recursos, pues las personas venían, las mujeres que participaron en estos proyectos, bueno, en los 3 lugares, sobre todo en Veracruz y en Oaxaca, venían de las comunidades aisladas. Y había mujeres que nunca en su vida se habían hecho un Papá Nicolau. Entonces,
¿cómo saber cuánto, menos se van a hacer una PCR, cómo saber si ya, cuánto tiempo llevaban con el virus, ¿no? Así que entonces a partir de ahí empezamos a incorporar pacientes que tuvieran el virus del papiloma persistente, que es el verdadero riesgo. Aquí no sabemos, o sea, eran de primera vez, pero no seguramente estaban mezcladas, algunas serían persistentes y otras tendrían algunos meses o menos de 2 años de estar con la infección, ¿no? Y entonces vean ustedes, ya cuando es persistente el virus, el 80% quedó libre. Entonces baja un poco. Pero vean, cuando la lesión es persistente, responde mucho mejor, o sea, que cuando es de primera vez. Y cuando tiene combinado los dos, la lesión y el virus, ahí bajó de 60 al 40%. Estamos investigando, tenemos unas nanopartículas que queremos, porque también ya vimos en alguna tesis que hay polimorfismos en la proteína que incorpora el fármaco. Entonces, eso hace pues que no lo incorporen, de tal manera que son cosas que se tienen que seguir investigando. Estos son los tipos de virus que se eliminan o que se han eliminado con la terapia, que son el 16, el 18, el 31 y el 58, que son de alto riesgo, dos de bajo riesgo, 6, 81, y los indeterminados 53, 62, 84 y 89. Quise ponerles aquí como un recorrido de personal, de alumna investigadora. Por ejemplo, en 1994 hice la maestría y ahí publiqué el primer trabajo que ya les mostré, de la terapia fotodinámica en células de carcinoma cervicuterino. Cuando estuve en el doctorado, me dediqué a hacer las pruebas de seguridad del ácido del fármaco en ratones, para ya tener una idea de usar concentraciones que no fueran tóxicas. En el 2001, como investigadores, para nosotros es muy importante estar en el Sistema Nacional de Investigadores, porque si tú no lo estás, pues a veces ni siquiera puedes concursar en algunas convocatorias para tener recursos y que tu investigación avance. Entonces, yo desde el 2001 soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y entonces en el Politécnico me incorporaron en un programa de fortalecimiento al posgrado que se llamaba de los 100 doctores. En el 2003, del 2003 al 2005, ya habíamos hecho ensayos in vitro en donde habíamos demostrado que la terapia fotodinámica eliminaba el virus de papiloma in vitro, o sea, ya en las células. Y durante del 2002 al 2004, pues obtuve el grado y entré bueno, tuve el primer proyecto de CONACYT, que gracias a eso, porque cada ratón cuesta como $50, ¿verdad? Pudimos probar la terapia fotodinámica en los ratones. Y finalmente, pues fue en el 2010 cuando ya mi proyecto, y pudimos obtener apoyo de parte del CONACYT, que ya se probó la terapia fotodinámica en mujeres mexicanas. Y entonces ahí se hacen las primeras publicaciones de los resultados de la terapia en las mujeres. Y bueno, algo que es importante es pues que este trabajo, fíjense, desde sus inicios empezó a llamar la atención porque pues no había trabajos parecidos, ¿verdad? Estábamos abriendo camino y entonces, vean ustedes aquí desde muy jovencita, ¿verdad? Ya teníamos algunas publicaciones y eso de que pues el virus es un problema de salud pública y que la gente pues ha querido poder solucionar este problema, ¿no? Porque fíjense, una mujer que está infectada se puede
autoinfectar ella misma en otras partes del cuerpo o con las personas con las que está, sigue transmitiendo la infección, ¿no? Entonces, por eso yo creo que ha llamado tanto la atención. Y obviamente, pues mucha gente se ha unido a mi sueño, obviamente mi familia, eh, mis amigos, mis mentoras, mis colaboradores de todos los grupos, y mis alumnos, ¿verdad? Que de verdad, si no fuera por el entusiasmo de ellos también, y pues no hubiera llegado hasta este momento, ¿no? Todos ellos, cuando van como primer autor en las publicaciones y también si salen patentes, ellos van porque obviamente es su reconocimiento del aporte que hicieron, ¿no? ¿Y a dónde quiero llegar? Bueno, actualmente contamos con una página en el Instituto Politécnico y la idea es seguir incorporando pacientes para fortalecer esto y poder establecer la terapia dinámica en México y en otros países para ayudar a muchas mujeres para prevenir el cáncer cervicuterino, porque si le quitamos ese riesgo que es el virus o las lesiones, ya no llegarían o por lo menos se atrasaría la presencia del cáncer cervicuterino. Y la idea es seguir trabajando en mejorar los métodos de diagnóstico de las lesiones del cérvix, en la prevención y en el tratamiento también del cáncer de mama. ¿Qué oportunidades he encontrado pues en el camino? Primero, pues estudiar becada en la maestría y en el doctorado. Obviamente para estudiar becada pues uno debe tener mínimo de promedio 8. Durante mi estudio del doctorado, pues pude hacer una estancia en el extranjero. Eso también, bueno, sí vas a trabajar, pero también tienes algunos fines de semana o feriado que te puedes ir a pasear, ¿verdad? Conocer nuevos amigos y colaboradores. En mi caso, bueno, hasta mi esposo que también lo conocí haciendo el doctorado. Y otra de las cosas es que cuando uno trabaja con mucho empeño, con mucho gusto, pues me ofrecieron trabajo aquí mismo en donde estudié, ¿no? Así que eso es algo, para mí fue algo muy bueno. ¿Qué obstáculos encontré en el camino? Pues que a veces, si tú quieres estudiar algo, por ejemplo, en la ciudad de donde yo soy, no existía la carrera de químico farmacéutico biólogo. Entonces me tuve que trasladar a la ciudad de Orizaba, Veracruz, para poder estudiar. Creo que fue de los primeros retos, así que salí de mi casa a los 18 años y vivir en otra ciudad y pues extrañaba mucho a mi familia, ¿no? Cambiar de planes de vida cuando salí de la universidad, o sea, que no podía poner mi laboratorio que les dije, fue algo frustrante. Durante la maestría tuve limitaciones económicas, por ejemplo, les decía que tenía la beca, pero pues nada más te sirve para sobrevivir, o sea, no para que tengas otras actividades. Así que yo aprovechaba también algunos días para dar clases y vendía cosméticos para ayudarme y no me da pena decirlo, ¿eh? De hecho, mucha gente aquí en la escuela me conoce porque le vendía yo a las secretarias, a las doctoras, había unas que eran muy buenas clientas y todo, y pues ya ahí ganaba algo extra, ¿no? Y por eso, como tuve esas limitaciones, cuando ya hice el doctorado, digo, no, yo para el doctorado yo tengo que estar trabajando, no quiero salir y otra vez no tener nada. Y entonces, ya el doctorado de plano lo hice trabajando. Me acuerdo que mi mentora, no le pareció, me dice, no, pues es que ya no va a trabajar, que no sé qué. Pero la verdad es que hay que ser muy disciplinados. Por ejemplo, yo trabajaba de 8 a 4 como jefe en una central de espectroscopía. Y, y a las 4 me iba yo, ¿no? Y de verdad lo hacía tan formal y de ahí me iba ya sea al CIMBESTAF, donde hice, en el departamento de física hice parte de mi tesis, o me subía aquí mismo en el edificio y entonces ya
Y bueno, a las 5 empezaba yo a trabajar. Y ya iba yo saliendo a las 12 de la noche, 1, 2 o 3 de la mañana. O sea que sí se pueden hacer las cosas y que te va a costar, pero pues hay tiempo para todo. Y más cuando uno está joven, uno aguanta a trabajar mucho, ¿no? Después me fui a trabajar a una universidad privada como jefe de carrera. Ganaba bien, pero no podía hacer investigación. Entonces me regresé al Politécnico ganando menos, pero haciendo lo que a mí me gusta. A veces pues hay que sacrificar y hay que ser sincero con uno mismo, qué es lo que te hace feliz, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta? Y entonces ya cuando regresé aquí al Politécnico, pues pude planear proyectos de investigación, conseguir recursos y avanzar en seguir mis sueños, ¿no? ¿Cómo superé los obstáculos? Pues apegándome lo más que podía al plan inicial y siendo muy disciplinada, pensando que podía ayudar a mi familia más si estaba más preparada y creyendo en mí que sí se podían hacer mis proyectos, porque te vas a encontrar mucha gente que te va a decir y hasta te ofende, ¿verdad? A veces. Yo creo que cuando uno quiere algo hay que levantarse y dar el primer paso. Y saben qué, de verdad, a veces he estado así de que me faltan muchas cosas para arrancar un proyecto y digo, ya, lo voy a empezar y como que se va abriendo un camino y van saliendo las cosas. Hay que levantarse y caminar, chicos. Chicas, en este caso. Mi mensaje para todas es que crean en sus sueños, trabajen por sus sueños, no dejen que nadie les diga que no se puede. Piensen, piensen que lo pueden hacer y verán que lo harán. Sean humildes y sensibles hacia los demás. Y pues eso es todo de mi parte y a ustedes muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos mucho su participación. Creo que es bastante interesante su experiencia en toda esta trayectoria académica. Y bueno, tenemos algunas preguntas en cuanto al tema de la mujer en la ciencia y también sobre su proyecto de investigación. Eh, y bueno, por ejemplo, la primera es que si usted cree que la investigación actualmente está sesgada por la persona que realiza la investigación, pensando, como usted comentaba, en si es un hombre o es una mujer y qué podemos hacer al respecto. Em, bueno, nosotros en México afortunadamente podemos hacer la investigación que nosotros queremos, ¿no? O sea, no estamos de ninguna manera comprometidos a hacer. Hay algunos ejes prioritarios, ¿no? Pero no te han dicho, no, no puedes hacer esto. O sea, eso no existe. O sea, sí tenemos libertad para investigar lo que nosotros queremos. En donde sí podría estar sesgado, pero fíjense que está sesgado más por los mismos estudiantes. O sea, sí se ha observado que los investigadores varones tienen más estudiantes varones. O sea, como que los varones escogen más a los investigadores varones y las mujeres en este caso escogen más a las mujeres, ¿no? Pero eso es de parte de los mismos estudiantes. De parte de los profesores, sí, todavía hay algunos que prefieren tener estudiantes varones, ¿no? En eso sí podría haber sesgo. Y con respecto a hacer más investigación hacia que beneficia a los hombres o a las mujeres, pues es lo que yo les comenté durante la plática, ¿no? De que sí se ha visto que hay muchos problemas de las mujeres que no están considerados como problemas por los investigadores varones, ¿no? Como dicen, pues le duele la cabeza, ¿no? Ay, pues tiene un colicosa, ya se le va a pasar, ya. Y entonces sí, pero entonces a través de la historia la mujer sigue sufriendo, ¿no? No nada más esto, es como un ejemplo, ¿no? Yo creo que es lo que puedo decir. Sí, este último punto que usted comentaba también en la conferencia me parece interesante porque es algo que también ya había visto, que muchas veces la investigación
o los, por ejemplo, en el caso de medicamentos, los efectos secundarios que pueden tener ciertos medicamentos son descritos principalmente para hombres, porque son hombres los que lo hacen y no tanto para las mujeres. Como también en estos últimos meses con las vacunas, los efectos en mujeres que no se reportaban por, no sé, alteraciones en el ciclo menstrual o algún otro efecto que era propio de mujeres, pero no estaba siendo reportado. Es un Sí, tema. es totalmente cierto. Fíjate que hasta para la selección de los animales, o sea, muchos dicen, no, no, no uses ratones hembra por la parte hormonal. En Ujú. cambio, si usas ratones machos, no, no tienes que cuidar esa parte. ¿Sí te das cuenta? Entonces, para Claro, eso, ¿no? Para seleccionar a los yo ratones. creo que es más sencillo. Sí, 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 es más rápido, ¿no? Tienes, por ejemplo, a las ratones hembras hay que hacerles un lavadito en el cervix y ver en qué etapa del estro está, porque a veces sí, sí depende, la respuesta biológica va a depender del estado del día del estro en el que estén. Ujú. Ujú. Sí. Otra pregunta sobre lo que comentaba de los retos de la mujer en la ciencia y la falta de modelos a seguir. Creo que es muy importante la visibilización de la mujer en la ciencia, como usted comentaba. ¿Usted qué acciones cree que deberíamos tomar con base a su experiencia, nosotras como investigadoras, pero además instituciones de educación superior o gubernamentales como el CONACYT? ¿Qué acciones podremos sugerir nosotras? Bueno, yo creo que la visibilidad de las mujeres a través de estas conferencias es algo muy bueno. Sin embargo, hay que hacer cosas como locales, ¿no? O sea, que constantemente las estudiantes estén viendo a las mujeres, ¿no? Eso puede hacerse a través de programas de tutoría, por ejemplo, ¿no? De estas redes de género también. Esas redes de género son buenísimas porque ven a puras mujeres, ¿no? Y en esas redes de géneros se hacen presentaciones también. Y entonces ahí yo he asistido a algunas y vienen desde las investigadoras más consolidadas, ¿no? Las menos hasta las más jovencitas. Y eso las estimula muchísimo. Yo eso sí lo he visto. Esas redes de géneros deben de existir en cada universidad para poder tener estas actividades. Y después las tutorías, esas son muy buenas porque ellos se sientan delante de la investigadora y empiezan a platicar y se dan cuenta que son personas como comunes, ¿no? Y no que las crean que son inalcanzables, o sea, también eso, o sea, que puedan tener ellas contacto con esas investigadoras. Yo sé que es complejo y después no queremos, ¿eh? Después no queremos porque la verdad sí invierte uno tiempo en preparar la plática o en impartirla. O sea, todo eso es tiempo, pero yo Sí, creo que hay que hacerlo. Si no lo hacemos, eh, pues no estamos ayudando o estamos haciendo esa parte social que les decía yo, ¿no? sí, sí, tiene razón. Hay muchas estrategias que podríamos seguir y esta es una importante. Y también en ese sentido hablaba de las políticas públicas, que es necesario hacer algunos cambios posiblemente en ese sentido. ¿Usted Sí, qué cree que podríamos proponer nosotros como mujeres en la ciencia en este sentido? yo he observado a veces em, que hay comités tutoriales en donde hay puros varones. Y yo creo que obligatoriamente, así como dicen, deben de ser doctores, ¿no? Deben de, ya ves que hay una serie de requisitos para pertenecer en un comité, pues deberían de decir que indispensablemente debería de haber al menos una mujer. Yo creo que eso ayudaría mucho de ponerlo ya como en el reglamento de que en el comité
en todos, no nada más en el comité tutorial de un estudiante, en todos los comités que haya un porcentaje por reglamento de mujeres que deberían de haber, ¿no? Y también debería de haber un presupuesto para fomentar esto. Porque, por ejemplo, pueden hacer esas redes es muy conveniente de que tengan reuniones presenciales, pero Ujú. debería de haber un fondo económico, pues, para que se puedan mover, para que puedan traer personas, para todo eso. Y eso no existe, ¿me entiendes? O sea, no hay un presupuesto que ponga la universidad y que diga, va a haber una convocatoria para la red de género. No existe. Entonces, empezar a hacer, yo creo que con estas dos pequeñas acciones avanzaríamos mucho, ¿no? Sí, muchas gracias, doctora. Y tenemos algunas preguntas sobre su proyecto de investigación. Y una, bueno, creo que a lo largo de la plática se trató, pero la terapia propuesta es útil entonces en todos los tipos de virus, incluso los de alto riesgo. ¿Encontraron Sí, alguna diferencia entre los tipos de virus y el efecto que tenían? sí, no. Em, bueno, tengo otro trabajo en donde, porque esto fue un hallazgo, ¿no? Que se elimina el virus, pero la gran pregunta es, ¿pero cómo se elimina? Ajá. Entonces, ahora, tendríamos que regresarnos un poco a cómo es que se hace persistente la infección. O sea, entra el virus y por qué el cuerpo deja de reconocerlo, ¿me entiendes? O sea, el sistema inmune Sí. es evadido por el virus. Entonces, yo lo que supongo es que la terapia elimina la célula donde está el virus. Ujú, También las células que están infectadas empiezan a presentar otros epítopos ujú, y eso hace de que entonces el cuerpo empieza a reconocer que está el virus, ¿no? Como que le dice, aquí está, mira, o sea, como que lo expone y lo llama. Y eso ya lo hicimos. Separamos a un grupo de mujeres que responden y otras que no responden. Y depende mucho de la respuesta de la mujer. Entonces tenemos mujeres que tienen del tipo, de todos los virus, de 16 y 18 principalmente, que son los más frecuentes, y hay unas que tienen 16 y responden, y otras que tienen 16 y no responden, pero más bien es por la propia respuesta inmune de la paciente. Pero Y sí funciona para todos los virus. En una tabla que les presenté hay virus de alto riesgo, de bajo riesgo también. Ujú. sí, es bastante interesante ya cuando vimos la tabla cómo podía ayudar en todos los tipos de virus. Y supongo que también tiene que ver la complejidad del tratamiento. Al ser un virus de DNA doble cadena es mucho más estable que algún otro virus de RNA, ¿cierto? Sí, Y mencionaba justo en este momento esta capacidad de las mujeres para poder eliminarlo o poder responder o que se vada el virus dependiendo mucho de su sistema inmune. ¿Ustedes han hecho o han evaluado en ese sentido, por ejemplo, inmunidad de mucosas o respuesta citotóxica a células CD8? sí. Eso esto que me pregunta, sí, ya lo hicimos. O sea, medimos las citocinas y medimos, ay, déjame ver si te lo puedo presentar. Medimos las citocinas y también cuantificamos las células, ¿no? Fíjate, hicimos este trabajo, si me das unos minutos, ajá, porque creo que es interesante. Sí lo ves ahí, ¿verdad? Sí. Ajá, bueno, este es un trabajo que publicamos en el 2022 y entonces lo que hicimos fue lavar con solución salina antes de tratar a la mujer y posterior, antes y después. Entonces tenemos antes, son 1A,
2A. Y después 1B y 2B, ¿no? Y entonces observa, y aquí nosotros lo que hicimos fue separar a las mujeres que respondían completamente de las que no respondían. Y medimos las citocinas y ve cómo después de la terapia en las respondedoras se disparan las interleucinas 8, 6, 1B y factor de necrosis tumoral, ¿ya viste? Y en las no respondedoras no llegan al umbral y creemos que se debe eso en parte se debe a eso, ¿no? Y ve los monocitos activados. Ajá, también en la respuesta completa y las células T de memoria, la CD8 que comentabas, ¿no? Ujú. CD45 y los naïf, como también aumentan significativamente en las respondedoras y es menor en las no respondedoras. Sí, Eso es parte de la explicación, ¿eh? No explica todo. Ujú. sí, es interesante cómo influye también el sistema inmune en la respuesta. Sí. Y doctora, en su experiencia, por ejemplo, mencionaba que en el estudio que se llevó a cabo en Oaxaca implicaba 12 meses de tratamiento. ¿Qué tanta adherencia al tratamiento tuvieron respecto a los No, no, pacientes? no, era el seguimiento. Ah, Eh, ok. ajá. En Veracruz, la mujer se trataba, por ejemplo, un grupo de mujeres, se trataba el lunes, el miércoles y el viernes. Y Ah, ya durante 3 meses no podían tener relaciones sexuales porque es el tiempo en el que se renueva el epitelio del cérvix. Y de ahí se muestreaban a los 3 meses, a los 6 y a los 12. Ajá, ya nada más es puro muestreo. No, perdimos muchísimas, muchísimas mujeres. O sea, de esas 400, un poquito más que tratamos, terminamos como con 30 en cada lugar, ¿te imaginas? Yo saqué la cuenta que, a ver, fueron, em, sí, como el 10% se pierden las demás. Como el 10% solamente vienen al seguimiento. Y eso que es gratis el estudio. Pero ya salían bien a los 3 meses y ya no regresaban a los 6. O algunas llegaban a los 6 meses y ya no regresaban a los 12. Entonces fueron muy poquitas las que, y es por su propia salud. Pero también eso es, mira, yo no quería darle los resultados hasta los 12 meses, ujú. pero el comité de bioética te obliga. Y el comité de bioética dice, es que tiene derecho a saber cómo va evolucionando. Sí, pero ve, o sea, le das la información y ya no regresa. Entonces, estos trabajos con pacientes son muy complicados, muy, muy complicados. Pierdes muchos pacientes en el camino y pues, y eso que te digo que eran gratis. Todos esos estudios, por lo menos, que les hacíamos la colposcopía, la citología, la PCR con captura la detección de BPH por PCR y captura de híbrido y secuenciación, fíjate, y la biopsia y el análisis histopatológico, todos esos no eran menos de 7,000 pesos de estudios Sí, claro. y ya no regresaban, ¿no? Entonces, fue triste, ¿no? Pero pues esa es la verdad, pero para todos, ¿eh? Para todos por eso son muy valorados los ensayos, los proyectos con pacientes, porque es muy complicado trabajar con ellos. Sí, es complicado, justo por eso cuando vi su gráfica que decía a los 12 meses, me imaginé qué tan complicado debe de haber sido y cuántos habrá llegado al final, porque es difícil que las personas sigan, ¿no? O sea, a veces solamente es cuando en un momento de agudo, cuando hay alguna sintomatología y después es muy complicado que se Sí, continúen en un ¿no? proceso así. Sí, sí, es complicado. Doctora, y bueno, ahora menciona que para las personas fue gratis, ¿no? Porque es parte del proyecto, pero en un futuro, ¿qué tan accesible es esta terapia para el público en general?
Mira, para poder aplicar la terapia, todo lo desarrollamos. O sea, nosotros hicimos el gel, nosotros hicimos unas otros instrumentos para medir, porque hay que medir el cervix y así. Son 3 cosas que hicimos. Y a eso se le llaman dispositivos médicos. Y esos dispositivos médicos tienen que tener cada uno su licencia sanitaria. Y aparte, el gel se tiene que mandar a hacer con una empresa farmacéutica y pues es muy, muy caro, muy, muy caro. Ya con le preguntaba ya a un doctor que él asesora a las empresas farmacéuticas, es uno de los expertos, porque aquí en el Politécnico está la carrera de químico farmacéutico industrial. Y este doctor pues ha trabajado muchísimo con la industria y me decía que por lo menos hacer un gel con buenas prácticas de manufactura y todo cuesta 20 millones de pesos. Nada más hacer el gel. Más el sueldo de 20 químicos durante 6 meses. Y entonces eh, está, está complicado por todo lo que lleva, por todo lo que llevan tanto los dispositivos médicos como los fármacos, ¿no? Y entonces, Sí, bueno, ujú, pero sí no, sí, consideramos todo el beneficio que traerá consigo a todas las personas infectadas y las personas infectadas y las consecuencias que tiene. Creo que es una buena inversión. Solo que lo complicado es conseguir el sí, financiamiento. aquí el detalle es que la gente que se acerca y que quiere apoyar, no quiere dar dinero a fondo perdido, ¿no? Porque uno debe de mandarlo a hacer y después lo tienes que probar. Y si no funciona, va para atrás y así. Y eso no, ya quieren poner clínicas y todo eso y pues no estamos a ese nivel. Todavía falta hacer más investigación, ¿no? ¿En cuánto Bueno, tiempo? No sé. Sí. pues hay que invitar a las personas que nos están escuchando por si quieren participar en su proyecto, la busquen y colaboren con usted. Ay, se me congeló la imagen. Ay, doctora, no sé si usted está hablando, pero se me congeló la pantalla. Hola, hola. Hola, hola. Oh, se congeló. No, Sí, estás grabando, ¿no? sí, sigo grabando. Que de todas maneras se va a editar, pero se congeló. Hola, hola. Se fue la doctora. Ya le mando un mensaje. Bueno. Ah, se fue la luz. Mi computadora sigue prendida. No, se fue la luz con ella. Claro, sí, eso tiene más sentido. Ok. ¡No, ¿Le cierras? dejamos las fotos! Sí. Ah, se fue la luz con la doctora y ya estábamos, iba a decirle muchas gracias, doctora. Estoy grabando todavía. ¿Por qué se fue? Porque se fue, y yo, doctora, se fue, y dijo, se fue la luz y se tocó. Ah, pero ahorita, ¿todavía tienes carga? No sé. 40. Sí, se fue la doctora y igual no dejé de grabar para que ya. ¿Cuánto les queda? Entonces, ¿ya solo Ya, les solo le queda? iba a decir muchas gracias, doctora. Ah, ok, bien, no. Ahorita te la paso, ya que tengo mi poder. No estoy presionando, estoy haciendo otras cosas. ¿Sí encontraron una base? ¿Es la ¿Con de ella? ella? Sí. Sí. Sí, quiso que la grabara también. Ah, qué bueno. Ella sí. Por traje esa para ver si pueden grabar y para ver si modelo también. Ahora sí tengo las uñas bonitas. Ay, güey. Sí, deja cargo un poquito más mi celular. Sí, porque ya creo que no está muriendo. Parece
Este es para una revelación de sexo. Estoy en el baño, la doctora. ¿Y qué es? ¿Es un osito? No, pero... Ah, no. Sol, va a ser ¿podrías menos. quedarte un O sea, ratito por si pensé que vuelve la era como doctora? para... Estoy en el baño. Tengo todo el tiempo. Vuelve. Y ahorita nada más me digas gracias. Si regresa. ¿Este es el cargador? Sí. ¿Lo conectas? Ah, yo lo conecto a la computadora y ya lo... Ah, pero tú tienes tu máquina USB. Sí. Es que no tengo cuadrito. Ah, ok. Ajá, lo conectas a la computadora. Ah, bueno, y para luego que se cargue de unas ella. entradas lo conectas a tu teléfono. Ah, ok. Es muy bueno. Bien. Me llamó mucho la atención. Mi esposo me lo regaló de Navidad. ¡Qué bonito! Yo, plataforma no me Llegó a Miniso y me dijo, elige algo. Y yo dije, yo elegí cositas. como en TikTok, ¿no? Ajá. ¿Tienes 5 minutos? No, él me dio un presupuesto. Oh. Me dijo, ¿tienes tanto? Y dije, No. te iba a Bueno, comprar ya algo, está. pero te divertirás más comprando. Y dije, sí. Es mejor. Y fui y compré cositas de Harry Potter. Qué padre. Según yo, estaba haciendo lo de los seminarios, hablando de la agenda, entrando en las cosas, pero lo estaba haciendo en hojas sueltas. Y dije, ¿para qué? Yo si no, si lo voy a pasar toda una libreta. Lo paso toda una libreta. Tiré mis hojitas y hoy dejé el libreta en mi casa. Y ahora quiero ponerme a hacer las llamadas, digo, Ups. mis hojitas que no hay tenía nadie en aquí tu casa. desbalagadas. Sí, ya le dije a mi esposo que me mandara las fotos. Ah, ya. Se está riendo de mí, no me las está mandando. Creo que a las 11 de la noche y no alcancé a terminar. Y eso los tengo que entregar hoy. ¿Cuántos? 60, pero ya dejé una parte. La mitad me queda. Estoy cansada, yo tengo que... Para que también hagas el presupuesto de las velitas para la quinceañera. Ah, ya está la velita, Para la ¿verdad? velita. Te voy a hacer un ejemplo y cómo Irene aquí te todo para que Muy tú bien. veas. Y me des precios y eso. Sí, ¿Cómo cuántas ocuparías? Mira, hasta ahorita tenemos 150 invitados. Entonces yo creo que a lo mejor como unas 60. Ah, bueno. Y luego mis tías son bien así de que no aceptan que uno para la familia. Ajá, ya sé. Porque si no les doy, se van a enojar. La familia es la más sentida, ¿verdad? Sí, mis tías. Sí, la familia. Ya me dijeron, no vas a invitar al tío fulanito y a la tía fulanita que tienes 20 años, que lo ves y que no conoce a tu hija, ¿no vas a invitarlo? No. Ay, ¿cómo es? La familia. Aparte en las quinceañeras, pues más la decisión de la Sí, es lo que despejada, yo ¿no? les digo. O sea, tengo un tío que vive en Guadalajara que la niña ni siquiera conoce. Ya volvió. Porque para aquí. Justamente acaba de llegar. Es que no, ya está como lo estoy corriendo. Hola, doctora. Ay, qué rollo, perdón, es que aquí se fue la luz. Ahorita estoy conectada con mi internet del celular, pero pues ya. No se preocupe, doctora. Sí, lo bueno es que se va a editar y no vamos a... Sí, Podemos, sí. podemos solucionarlo. Qué bueno que lo estamos haciendo de esa forma y no sucedió en vivo. Sí, seguimos grabando. Seguimos grabando. Seguimos grabando. Seguimos grabando. Perdón, es que vinieron aquí a la oficina. No tenían la parte, seguimos grabando. Pero bueno, entonces si gusta, ya vamos a concluir. Sol, te hago una señal como para que sepas que este es el momento en el que ya continuamos. Ok, ¿qué digo? ¿Ya? Ok, le agradecemos mucho, doctora, su participación. Este evento es organizado por la Licenciatura en Biomedicina Ambiental, por el Laboratorio Nacional para la Investigación en Inocuidad Alimentaria, que formamos parte de la Universidad Autónoma de Nayarit. Le agradezco en nombre de todos los participantes. Y bueno, no sé si por último le pudiera dar un mensaje a las chicas de la licenciatura que están justo en un proceso formativo que les gustaría comentarle.
Bueno, pues que aprovechen mucho el tiempo, ¿verdad? Lo aprovechen y que puedan usar todo lo que están aprendiendo, pues para generar ciencia, ¿verdad? Y que no desistan, que van a encontrar momentos difíciles en donde a lo mejor quieran hasta abandonar, pero no, hay que seguir y y pues que les vaya muy bien también, que también hay que disfrutar, ¿verdad? No nada más es todo trabajo, sino también disfrutar y que sea su motivo de vida, ¿verdad? Que sea su motivo de vida el que sus proyectos, o sea, no tomarlo como algo que tienen que hacer a fuerza, sino que de verdad lo disfruten, porque pues eso es, o sea, yo siempre les digo, nada más tenemos una vida, ¿eh? O sea, no, hay que aprovechar bien el tiempo y, y pues, y superar todos los momentos difíciles, porque creo que son más los momentos buenos que pasamos que los momentos malos. Los momentos malos son cortos y se van, y pues por lo mismo hay que disfrutar los momentos agradables, ¿verdad? ¿Qué más les puedo decir? Que pues todo lo último que les puse, ¿no? Todo lo último que les puse, que crean en sus sueños, que no deje que nadie les diga que no se puede. Y también a veces hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que en donde están las dificultades están tus oportunidades. Eso que se les hace difícil, hay que hacerlo porque más adelante están las oportunidades. Entonces es lo único que les puedo decir. Pues muchísimas gracias, doctora, por su participación. Le agradecemos mucho. Y pues gracias a todos también los que nos están escuchando y viendo hasta este punto de la transmisión. Muchas gracias y nos vemos pronto, doctora. Gracias a ustedes por su invitación. Bonita tarde. Bye.